Hola, ¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Esta es una máscara Aya Uma o Diablo Uma. Es cultura y tradición ecuatoriana. Y a propósito de que una cliente me ha pedido para su restaurante de comida típica ecuatoriana, quiero compartir esto con ustedes. Realmente más que un tutorial es dar a conocer parte de la cultura de mi país. Esto se utiliza en las danzas de Cayambe. Este es un personaje típico de allá, que es al norte de la provincia de Pichincha. Yo les voy a dejar en la descripción el link de mi blog, donde les cuento más acerca de este tradicional personaje y qué significa. Y también les voy a enseñar a tejer hoy, que es sábado de manualidades, así que espero que les guste y manos al tejido. Miren amigas, la cantidad de colores que vamos a utilizar. Les voy a dejar en mi blog para que ustedes sepan exactamente cuáles son los que necesitamos. Esta lana es lana cable. Por lo general es la más usada en este gorrito. También para el traje típico utilizan mucho, especialmente en Otavalo, he visto el hilo de oveja o también la lana de alpaca. Aunque la alpaca y la oveja es un poco más cara, entonces les recomiendo usar lana cable. Vamos a tejer los cuernitos o moños, como les llamo yo, con crochet de número 3.5. El resto del gorro con crochet número 5. No nos puede faltar la cinta métrica para tomar la medida, mis tijeras grandes y pequeñas. También voy a usar una aguja lanera. Miren amigas, no sé si alcanzan a divisar bien, pero yo les voy a dejar en mi blog esta información. Yo voy a sacar la medida con un diámetro de 56 centímetros, que es casi la medida universal de la mayoría de hombres, ¿sí? Para yo saber la medida de la circunferencia, que va a ser la base del gorro, tengo que dividir por 3.14. Eso me da un total de 17.83. Pero yo le voy a redondear y le voy a dejar en 17.50. La altura va a ser de 23 centímetros más el largo que yo le voy a poner, que ya les voy a indicar. Con esta información entonces empezamos. Vamos a empezar formando un aro mágico. Así. Paso el crochet, saco el hilo y tejo una cadenita. Suelto con cuidado y nos queda así. Ahora voy a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalo el hilo que queda suelto y cierro. Este gorro va a ser tejido todo en medio punto, ¿sí? No se asusten. Ahora, para saber dónde empieza mi vuelta y obviamente dónde termina, voy a poner una marquita, porque este círculo va a ser tejido en espiral. A diferencia de cuando tejemos un círculo con punto alto, siempre lo cerramos con punto deslizado y listo. Este círculo, en cambio, es en medio punto y por lo tanto va a ir siempre tejido en espiral.
Entonces vamos. Aquí con mucho cuidado paso el crochet y tejo ahí mismo 2 medios puntos. Toda la vuelta va a ser con 2 medios puntos en cada medio punto anterior. Apretar un poquito para que no quede hueco aquí. Hemos llegado donde está mi marquita. Ahora la siguiente vuelta va a ser alternando un medio punto y 2 en el siguiente espacio, así. 1 y luego 2. Uno y luego 2. 1 y en el siguiente 2. 1 y en el siguiente 2. 1 y 2 en el siguiente. Así. Y 2 en el siguiente. Uno y 2. 1 y 2. Ahora vamos por la vuelta siguiente, que sería 2 puntos seguidos y 2 en un espacio. Y vamos así. 1, 2 y 2 en el mismo espacio. 1, 2 y 2 en el mismo espacio. 1, 2 y 2 en el mismo espacio hasta que terminemos esta vuelta. Una vez que he terminado mi vuelta con 2 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio, ahora vamos a hacer 3 puntos seguidos y 2 en un espacio. Vamos, 1, 2, 3 y 2 en el mismo espacio. Luego 1, 2, 3 y 2 en el mismo espacio. 1, 2, 3 y 2 en el mismo espacio hasta que se termine la vuelta. Miren, amigas, ya he tejido mi vuelta con 3 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio. Le he cambiado de lugar a la marquita tomando en cuenta la misma altura, obviamente, para no confundirme, porque conforme va creciendo el tejido se va perdiendo la ubicación donde yo tengo que iniciar mi vuelta, y ahí es donde se confunden y hacen de más los puntos. Entonces, para que eso no pase, a la misma altura cambio la marquita y sigo. Ahora nos tocaría tejer una vuelta con 4 puntos seguidos, así, 1, 2, 3 y 4. Y luego 2 puntos en el mismo espacio. Uno, 2
3 y 2 puntos en el mismo espacio. Una vez que esta vuelta termine, tejiendo 4 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio, voy a seguir en aumento con la siguiente vuelta, que sería 5 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio, luego 6 y así hasta llegar a la vuelta donde tengamos que hacer 8 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio, que nos vendría a dar un equivalente más o menos de 15 centímetros. Miren, amigas, he llegado ya a la vuelta donde tengo 8 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio. Y esto me dan casi 15 centímetros, ¿sí? Estamos en 14.5. Completemos hasta el centímetro 17.5 tejiendo las vueltas siguientes sin aumento, es decir, punto sobre punto. Miren, amigas, qué bonito que quedó mi círculo, mi base, y ya tengo 17.5. A partir de la vuelta, donde me quedé con 8 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio, he tejido 1, 2, 3 vueltas de medio punto ya sin aumento. ¿Por qué estas vueltas las tejí sin aumento? Porque a diferencia de cuando hacemos un tejido en círculo con puntos altos, en este punto es más rendidor. Quiere decir que si yo las 3 últimas vueltas las hubiese hecho con aumento, al cambiar de color ya para empezar a dar forma del gorro, me quedaba muy mofletudo y no hubiera tenido forma. Entonces, esos son detallitos que ustedes deben tener pendiente. Ahora vamos a cambiar de color. Vamos a poner el color naranja. Y voy a cambiar el lugar de mi marquita para saber el comienzo del nuevo color, para guiarme. Vamos a recortar. Y listo. Paso el color naranja y atrás vamos a hacer un nudito, solo uno nada más. Es con el fin de que no se vaya a zafar los hilos. De todas maneras, a medida que voy tejiendo los tengo que ir perdiendo. Entonces vamos a tejer 5 vueltas en color naranja, pero haciendo un paréntesis cuando terminen esta vuelta de medio punto. Ojo que aquí ya no viene nada de aumento. Terminando esta vuelta de medio punto, les voy a enseñar un truquito para que no les quede notorio el cambio de color. Sí, terminemos esta vuelta. Ya estamos en el último punto. Normalmente seguiríamos aquí, porque aquí hicimos el cambio de color. Pero si hacemos eso, esto es lo que va a pasar. Miren, queda desigual, como una gradita. Vamos a hacer lo siguiente. En vez de tejer aquí, donde nos correspondería, vamos a tejer abajo donde está el punto anterior. Ahí. Y listo. Y seguimos tejiendo nuestra vuelta
que viene. Así. Y en el momento que lleguemos a la vuelta siguiente, no se va a notar tanto como si lo hubiéramos hecho de la otra forma. Miren, amigas, ya terminé las 5 vueltas con color naranja y ahora vamos a cambiar de color y vamos a tejer con color rojo. De la misma manera que hicimos el cambio. Aquí. Voy a pasar el hilo. Y tejo mi primer punto. Voy a hacer un nudito. Y listo. Continúo tejiendo 5 vueltas con este color. Y asimismo, cuando terminamos la primera vuelta de color rojo, hacemos igual que acá. Una vez terminadas las 5 vueltas con color rojo, continuamos haciendo lo mismo con el color azul y luego con el color lila o morado. No sé si aquí se aprecia bien, pero es color morado. Terminemos entonces 5 vueltas con cada color. Miren, amigas, yo les había dicho que pongan 5 vueltas de cada color, pero en este que es el color lila, yo he tejido hasta la vuelta número 4. ¿Sí? Entonces, he contado, porque ya vamos a hacer la parte de la nariz y vamos a dejar el espacio para los ojos. Entonces, vamos a contar 8 centímetros a los lados y en el centro va a haber 15 centímetros, de los cuales 6 son para el ojo, 3 para la nariz y 6 para el otro ojo. Lo mismo va a pasar del otro lado. Vamos a marcar de esta manera. Para que se les haga más fácil, ustedes van a contar de aquí hacia acá 20 puntos. De aquí hacia acá va a haber 7 puntos. La parte de la nariz va a tener 5 puntos y ahí es donde van a marcar, tanto aquí como acá. Y acá también obviamente tiene que haber 7 puntos porque es del otro ojo. Lo mismo del otro lado. Ahora, yo he tejido, obviamente como son 5 vueltas, la vuelta que le correspondería solo en la parte de la nariz de este lado. El color no se nota mucho, pero sin embargo, solo hasta pasar esta vuelta, quiero que me pongan una gran atención. Entonces, aquí como ya está la fila número 5, doy vuelta para tejer aquí la fila número 5 de la parte de atrás. ¿Dónde está la marquita? Ahí es donde debo tejer. Entonces paso el hilo y tejo mi medio punto. Obviamente va 2, 3, 4.
Acá puse 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Lo mismo tiene que estar del otro lado. Ahí. Vamos a recortar. Y listo. Aquí está la vuelta número 5 que nos correspondería. Ahora, tanto de este lado como del otro vamos a tejer la vuelta número 5, obviamente desde la marquita hasta la marquita. Entonces terminemos de tejer, amigas, en este lado y en este lado también, la vuelta número 5. Bien, amigas, en esta parte yo quiero que me pongan mucha atención, no es difícil. Una vez que yo terminé la vuelta con el color lila con la que completaba la vuelta 5, yo he tejido 3 vueltas más, en este caso de color verde. Primero tejí la parte del centro. Sobre los 5 puntos que tejí con el color lila, hice 3 vueltas, igual que acá. Al terminar la tercera vuelta en este lado, obviamente me queda hilo y estoy en la dirección de estas 3 vueltas, por lo que tejí directamente las 7 cadenitas. Y luego en la parte de acá he anudado el hilo para hacer continuidad de las 7 cadenas para terminar enganchando en el primer punto de aquí. En cambio, de este lado, aquí también hice lo mismo, ¿sí? Ustedes deben tratar de enganchar hilo para completar individualmente las vueltas de cada huequito. Acá, como hice lo mismo, entonces vamos a completar las 2 vueltas que faltan tejiendo obviamente punto sobre punto donde están las vueltas, y en las cadenas completamos en cada cadenita, no dentro, sino dentro de cada cadenita el punto. Entonces terminemos, amigas, porque son 5 vueltas también de color verde. Miren cómo va quedando, amigas, mi máscara de Diablo Uma. Ahora, en esta partecita, para que haya la continuidad de tejer en espiral, no van a cerrar con punto deslizado, sino que en este primer punto donde empezamos vamos a tejer medio punto. Obviamente pasamos este primer punto porque el que hicimos en este momento es como si montara al punto que ya está. Entonces pasamos ese y seguimos de largo en el siguiente punto tejiendo nuestra vuelta. Una vez que terminamos esta vuelta, vamos a tejer 3 vueltas más con hilo de color amarillo, pero no el amarillo patito con el que iniciamos el gorro. Miren, amigas, voy a soltar un momentito con mucho cuidado. Yo les había dicho a ustedes que tejan 3 vueltas de color amarillo. Ahora, una vez que tejí las vueltas de color amarillo, yo he contado aquí en la nariz, obviamente son 5 puntos. Entonces,
a partir de esos 5 puntos hacia acá, he contado 3 puntos y ahí he puesto mi marquita, y lo mismo hice de este lado. 3 puntos y puse mi marquita, de manera que quedan en total 11 puntos. Lo mismo del otro lado. Entonces, comencé mis 2 vueltas a partir de la marquita, es decir, no donde está, sino al lado. Y ahí terminé las 2 vueltas. Obviamente hasta el lado de acá, donde también está la marquita, ¿sí? El punto anterior a ella. Luego puse 2 vueltas de color naranja. Y ahora voy a hacer el cambio de color. Una vez que terminé la segunda vuelta de color naranja, he tejido 11 cadenitas y he dejado en espera. Entonces ahora lo que me toca es hacer cambio de color de esta manera. Este punto no lo he cerrado todavía porque voy a cerrar con el color naranja de esta manera. Voy a cortar el hilo de color amarillo con mucho cuidado y listo. Hacemos aquí un nudito. Doy vuelta a mi tejido. Y a la vez estos hilos se van a perder. Los paso hacia atrás, así, y listo. Ahora, subimos con una cadenita para continuar tejiendo las 3 vueltas de color naranja sobre los puntos correspondientes. Una vez que tengo mis 3 vueltas de este lado, voy a dejar en espera un momentito, porque se acuerdan que les dije que yo en el lado de acá tejí las 11 cadenitas. Entonces ahora vamos a enganchar. Aquí. Viendo que esté bien rectito, me voy hacia el primer punto de este lado, así. Y paso hacia adentro la cadenita para rematar. ¿Dónde está el hilo? Por acá. Listo. Ahí está. Ahora de este lado continúo con mis 11 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Coincido en este lado, en el primer punto, y sigo tejiendo. Aquí no hago punto deslizado, sino medio punto. Voy a continuar tejiendo 4 vueltas más, y los puntos que corresponden a las cadenitas van a ser asimismo sobre las cadenitas, no dentro del espacio. Terminemos entonces 4 vueltas más. Miren, amigas, como ya va quedando mi máscara Ayahuma. Me adelanté a hacerle una carita, el un lado, y el otro lo vamos a hacer juntas. Nos habíamos quedado en la parte naranja, donde les dije que tejan 5 vueltas, y ahora
he tejido punto vainilla a crochet. No sé si se acuerdan, yo les dejé un video hace un tiempito. En la parte de aquí lo pueden ver, es de punto vainilla a 2 agujas. Pero también hay variante a crochet y esa le puse aquí y ya vamos a hacer juntas. Entonces así es como queda cada lado, porque como les dije, es una máscara de 2 caras. Entonces ahora vamos a hacer el resto. Aquí me adelanté ya porque como se repite, este bordado acá son unas pestañas. Entonces ya les voy a indicar cómo le hice. Aquí, como no es muy notorio el hilo de color negro, entonces en los ojos, tanto del un lado como del otro, yo le puse alrededor una vuelta de medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior. Asimismo lo hice con la boca. Entonces vamos ahora con el hilo de color rojo para hacer esta parte y luego les enseño el resto. Yo he tomado la mitad tanto de la parte frontal como de la parte de atrás. Entonces, para hacer este lado, tomamos obviamente la otra mitad. Y me voy aquí, donde empecé la parte de color rojo de este lado, ahí mismo voy a empezar este lado. Así. Entonces vamos a pasar el hilo, subo una cadenita y voy a tejer una vuelta de medio punto. Ahí. Medio punto. Así, hasta encontrarnos aquí, en el mismo huequito donde está el color rojo de este lado. Una vez tejida la vuelta de medio punto, vamos a voltear, subimos con una cadenita, pero ese hilo no va a quedar del tamaño de un punto normal, sino que lo vamos a jalar hasta tener el tamaño donde entren mis 2 dedos. Sostenemos el hilo, vamos al siguiente punto, sacamos cadenita y jalamos. Vamos al siguiente punto, sacamos cadenita y jalamos. Voy al siguiente, tejo mi cadenita y jalo el hilo. Vamos a la siguiente, tomo cadenita, así, y jalo el hilo. Vamos al siguiente, tejo cadenita y jalo el hilo. Así. Siguiente. Jalo la cadenita. Como ya no cabe en mis dedos, voy a soltar con cuidado. Sostengo este, teniendo cuidado de no jalar los hilos anteriores. Y vamos a seguir así. Ahí. Así. Así. Ahí. Es súper fácil, pero deben hacerlo con cuidado para que no se desigualen los otros hilos. Ahí. Ya no me cabe. Voy por el último, hago presión y tejo. Así. Hasta terminar todos los puntos
sin olvidarme del último punto. Terminé ya mi vuelta con mis vainitas y vamos a recortar el hilo dejando un poquito más porque voy a hacer mi nudo para el cambio de color. Nos toca con el color azul y vamos a hacer un nudo mágico para poder amarrar el nuevo color. Y vamos así, así, y agarramos los dos hilos y listo. Ahora sobre estos puntos vamos a tejer medio punto. Subo la hebra y empezamos. Paso el hilo y tejo una cadenita. Vamos al siguiente. Paso el hilo y tejo mi medio punto. El siguiente. Paso el hilo y tejo medio punto, así. Ahí. Así. Hasta que estén todos los puntos tejidos. Terminé de unir mis puntos vainilla con medio punto y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a hacer otra vuelta de punto vainilla. Volteo. Y hago una cadenita y jalo. Voy al siguiente. Hago una cadenita y jalo. Así, ahí, así, en el siguiente, ahí, suelto, hago presión y sigo. Así hasta terminar mi vuelta. Estoy en el último punto, ¿sí? Pero me queda todavía este que es con el que subí y aquí no tengo un medio punto. No importa, ahí también hago mi vainilla, ¿sí? Y ahora entonces voy a dejar un poquito de hilo para recortar y cambiar al color lila. Con mucho cuidado hago mi nudo cirujano. Ahí, una vueltita, otra.
así. Voy acomodando el nudito y listo. Hay personas que le cortan a ras, pero a mí no me gusta hacerlo. Siempre me gusta dejar aunque sea 1 milímetro de cada hilo. Y luego al momento de tejer ya se pierden estos pelitos. Entonces vamos. Subo el hilo, paso y tejo mi primer punto, que es una cadenita. Vamos al siguiente, paso y tejo mi medio punto. Vamos al siguiente, paso y medio punto. Siguiente, paso y tejo medio punto. Ahí. Así con medio punto uno todas mis vainitas hasta terminar la vuelta. Ya están unidos mis puntos vainilla con medio punto. Eso sí, amigas, no se olviden, tienen que estar todos los puntos tejidos porque donde les falte uno se les daña su trabajo. Entonces doy vuelta al tejido y tejo mi cadenita y jalo el hilo. Voy al siguiente punto, tejo mi cadenita y jalo el hilo. Así. Igual que hicimos con los otros colores hasta que terminemos la vuelta. Así. Cadenita y jalo. Cadenita y jalo. Ya tejí todas mis vainitas con color morado. Y aquí, como fue el cambio de color, aquí no tengo medio punto, no importa. Igual tejo y saco mi vainilla. Ahora, como ya no va a haber cambio de color porque aquí me quedo para ponerle luego barbitas, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a voltear. Y en mi última vainita tomo el hilo, paso y tejo cadenita. Voy al siguiente punto, paso el hilo y tejo medio punto. La siguiente vainilla, paso y tejo mi medio punto. Así hasta que termine mi vuelta con el color lila y ya les muestro cómo vamos a cerrar para luego ponerle flequitos o barbitas, como le digo yo. Estoy ya en el último punto y rematamos. Voy a jalar el hilo dejando el mismo largo que le voy a poner a mis barbitas. Ya les voy a decir de cuántos centímetros aproximadamente. Ahí. Porque este último hilo va con la primera barbita. Listo. Ahora, con el hilo de color blanco hueso, vamos a poner 2 hebras en cada punto. Vamos a ver, tiene 28 centímetros, ¿sí? Son 2 tiritas, las unimos y me voy por aquí, al primer punto, por debajo
paso, y junto con este hilo así. Ahí. Luego, obviamente, todas las barbitas las vamos a igualar. En este caso lo hago con mi tijera grande porque corta mejor. Y así. Voy a ir poniendo todas las barbitas en cada punto. Ahí. Voy al siguiente punto, paso hacia abajo y listo. Ahí. Y voy a seguir poniendo barbitas hasta terminar de poner en todito los puntos. Miren, amigas, ahora vamos a tejer estos moñitos. Yo les llamo así, pero en la realidad son cuernos. Y son 12, que significan los 12 meses del año. Estos cuernos, a diferencia del gorro, los voy a tejer con crochet de número 3.5. Aquí ya tengo 11. Pero no se preocupen porque yo les voy a dejar en una foto en mi blog el orden en el que ustedes los van a poner y obviamente la combinación de colores. Ahora, me queda este que es con lila de color bajito y los pelitos de color morado. Y es súper facilito, amigas, no se van a confundir para nada. Porque vamos a preparar un aro mágico y en él vamos a poner 6 medios puntos. Subimos con una cadenita y tejemos 6 medios puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a cerrar mi aro mágico y para no confundirnos voy a poner en el primer puntito mi marquita. Esta vuelta va a tener 2 medios puntos sobre cada punto anterior. Así. 1, 2, pasamos al siguiente y lo mismo, 2 puntos en cada espacio. Dos, uno, dos, y 1 y 2. Ahora, a partir de esta vuelta vamos a tejer 10 vueltas de medio punto, pero sin aumentos. Es decir,
punto sobre punto. Antes de que terminemos las 10 vueltas de medio punto, voy a dejar ahí mi tejido para ponerle primero los pelitos, porque después, como esto es muy cerrado, se dificulta poner. Entonces voy a poner el hilo en esta posición y dar 10 vueltas. Y una vez que están mis vueltas, vamos a recortar y voy a tomar un poquito de hilo para poder amarrar. Paso por aquí el hilo. Y con cuidado vamos a hacer un nudo en la mitad, obviamente. Suelto. Y vamos a la mitad. Doblo y voy a hacer aquí 2 nuditos lo más apretado que se pueda para que no se suelte. A ver, así, ahí, y luego el otro nudo y listo. Ahora tomo el gorrito y me voy al huequito del medio y paso los hilos ahí, que quede centradito, y voy a pasar este hilo por aquí ahí, y el otro hilo del otro lado también aquí, y listo. Aquí también le doy 2 nuditos escondemos el hilo y seguimos tejiendo las vueltas que nos faltan. Una vez terminadas mis vueltas, cierro con punto deslizado y voy a dejar hilo suficiente para coser, y los pelitos los voy a recortar así. Y listo. Voy a recortar un poquito los que estén de más para que quede bonito. Igualar su peinado. Ahí. Así. Y está listo. Este va al último. Ahí. Esa es la combinación en la que van a poner sobre el gorro, y obviamente la combinación de colores. Pero yo les voy a dejar en mi blog la foto para que ustedes puedan ver de mejor manera. Estoy terminando ya casi de poner los moñitos, y obviamente ustedes van a colocar el gorro de manera que puedan unir los 6 de este lado a partir de la mitad, obviamente hacia acá, y los otros hacia acá. Es facilito unir
ustedes van a poner el moñito o cuerno aquí, ahí, junto al otro. Pasan, toman parte del hilo del punto y una costillita, la de afuera, así, ahí, así, miren qué bonito va quedando. Ahora esta parte la cosemos de esta manera, en la costillita, siempre teniendo cuidado de no tomar todo el punto porque pueden pasar al otro lado y ahí les toca zafar, solo la hebra de encima, ahí, así, así, y listo. Ahora, con cuidado de no pincharse, vamos a pasar hacia abajo para rematar. Ahí. Y listo. Y eso es todo. Está listo el cuernito y no queda ningún hilo atravesado ni nada, queda bien terminado. Voy a poner los 3 que me faltan. Miren, amigas, qué emoción, ya estoy casi terminando la máscara de Diablo Uma o Aya Uma. Me falta tejer la otra oreja y pegar la nariz y también la lengua. Les voy a hacer una explicación. Las 4 piezas tienen el mismo procedimiento, con una que otra variante nada más. En lo que es la nariz, con este color lila bajito, yo he montado 12 cadenitas y va a tener 22 vueltas de medio punto. En cambio, las orejas va a tener 28 vueltas, igual con 12 puntos, es decir, 12 cadenitas de base. Entonces, aquí como yo ya tengo terminada mi nariz, vamos a colocarla. Son 2 piezas, no se vayan a olvidar, 2 piezas iguales para la nariz, porque como tiene 2 lados, entonces es lo mismo. Voy a colocarle aquí y esta a la mitad, más o menos por aquí, así. ¿Dónde está mi aguja lanera? Aquí.
Ahí. Y le voy a poner aquí, sobre la línea donde está el color negro, aquí en el amarillo. Tomo la costillita, luego al siguiente punto, por la costillita, ahí. Aquí también pasamos. Así. Ahí. Voy a la esquinita y comienzo por la costura de aquí. Así. Así. Y listo. Aquí voy a hacer el remate. Y listo. Vamos a recortar. Ahora la parte de aquí la voy a unir aquí, después de las dos primeras vueltas de color morado. Ahí voy directo sobre el borde de la pieza. Deben tomar en cuenta que se una bien todo, así. Ahí. Ahora voy a hacer el remate por aquí. Y listo. Cortamos y está puesta la nariz de un lado y
del otro lado. Ahora vamos a tejer la orejita. Con el color gris clarito voy a tejer las orejitas. Voy a dejar un poquito de hilo para que me permita coser. Entonces voy a tejer 12 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a cerrar con punto deslizado y voy a pasar el hilo hacia acá para no tener problema. Listo. Entonces vamos a tejer. Punto bajo o medio punto, así. Ahí. Pero como todo el gorro lo hemos venido haciendo con medio punto, las orejas y la nariz no tienen excepción. Para poderme guiar la cantidad de vueltas que necesito, coloco aquí mi marquita. Y a partir de esta vuelta sigo tejiendo medio punto sobre cada medio punto anterior, hasta que completemos 28 vueltas. Acuérdense, como les dije, amigas, las orejas tienen 28 vueltas y la nariz tiene 22 vueltas. Terminemos entonces. Ya tengo mis 28 vueltas y voy a cerrar con punto deslizado. Vamos a recortar y listo. Vamos a hacer 12 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a recortar. Y listo. Paso el hilo por la mitad, tal como hice los pelos para los cuernitos. Ahí. Hago el nudito y suelto. Ahora, teniendo en cuenta la mitad, ahí, vamos a doblar y hacemos 2 nuditos, lo más apretado que se pueda para que no se vayan a zafar. Ahí está. Voy a calcular la misma altura, más o menos 2, 4, 6 en la sexta, 2, 4 y 6 aquí. Voy a pasar
así. Y procuro en el otro huequito, en el otro punto, pasar el otro hilo, así. Voy a doblar un poquito para que me facilite hacer 2 nudos bien apretaditos para que no se suelte. Listo. Eso queda ahí dentro. Ahora vamos a pasarle, como está aquí, el hilo. Con mi aguja lanera ahí. Más o menos por aquí. Voy a hacer un pequeño remate para que no se suelte el hilo. Así. Ahí. Y listo. Paso hacia adelante y listo. Voy a aplanarle a la pieza así y ahora sí vamos. Ahí. Doy la vueltita y vamos a ir dando vuelta por todo el contorno, así. Ahí. Y listo. Con la ayuda de mi aguja lanera y sosteniendo bien aquí, y listo. Entonces aquí paso una costurita hago un remate y este hilo lo paso hacia adentro a fin de perderlo. Listo. Ahora voy a unir la orejita de este lado. Con la ayuda de mi aguja
aquí, debajo del último cacho. No es nada difícil, lo que sí es un poco laborioso este trabajo, pero a la final es algo bonito, es la cultura de mi país y me encanta mostrar al mundo. Solo tengan cuidado de no pincharse, amigas. Listo, ya está esta parte. Aquí un poquito lo voy a encarrujar. Ahí. Y listo. Ya está esta partecita. Ahora vamos a coser la parte de abajo. Acomodamos bien la orejita. Y unimos aquí. Dejamos libre la primera vueltita amarilla y vamos. De la misma forma que hicimos acá, hacemos aquí. Ya está pegada la orejita. Le he recortado también las plumitas y miren ya cómo queda. Ahora vamos a hacer el bordado de la pestaña para que ustedes vean cómo es, que es muy fácil. Y luego hacemos la lengua y terminado este gorro, esta máscara. Vamos a irnos a la segunda, segunda vuelta del color amarillo. Ustedes ahí tienen que calcular para que les quede bien. Y vamos a hacer punto cadena. Así, paso el hilo, hago una curvita, pico aquí donde subí el hilo y voy hacia arriba. Ahí. Luego el siguiente hago la curvita del hilo y aquí mismo donde salió el hilo pico y paso otro punto. Ahí. Hago curvita el hilo donde salió el hilo, ahí pico para el siguiente punto y saco siempre el hilo para atrás de la aguja. Ahí está, curvita y hago otro punto. Ahí. Estoy aquí en la parte rectita de nuestro ojo.
pico donde salió el hilo y paso el punto. Así. Otro punto. Y listo. Ahora, al igual que aquí está un poco inclinado, voy a inclinar la que va por aquí. Y tiene que estar hasta la segunda vuelta viniendo de arriba hacia abajo. Son 4 puntos. Ahí. Y el último puntito. Ahí. Ahora, por aquí mismo, donde saqué el hilo, pero pasando por encima. Ahí me voy al otro lado para hacer la pestaña del medio. Pero para que el hilo al momento de pasar a la pestaña del medio no me quede así, por el otro lado lo que voy a hacer es tomarme el trabajo de pasar el hilo por las hebritas. Y así queda mejor terminado. No importa que esto sea del revés, pero tiene que verse bien. Y en la segunda vuelta, a ver, veamos, sí, segunda ahí en la mitad, pico para hacer 3 puntos de cadena. Vamos 1, 2, y 3. Me voy hacia abajo y remato. Listo. Voy a recortar y preparo el hilo de color hueso para hacerle el otro bordado. Ahora he preparado el hilo con color hueso y vamos a hacer las mismas puntadas, pero pasando por aquí, por encima, así.
Si ven, amigas, es el mismo punto que hicimos en color turquesa, pero lo estamos haciendo con este color y al borde del otro bordado. Así. Vamos a dar vuelta aquí. Así. Y terminamos con el mismo punto pasando todo el lado turquesa. Llegamos acá, pasamos acá y así hasta aquí. Ya he terminado de bordar las pestañas de este lado. Ahora vamos a hacer la lengua y son 2 piezas porque acuérdense que son 2 caras. La otra yo ya le hice. Y vamos a tejerla de este lado. Es súper facilita, amigas. Esta sí la vamos a hacer con el crochet de número 5. Vamos a tejer 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Subo una cadenita que sería mi primer medio punto y voy hacia atrás para tejer los medios puntos que corresponden a cada cadenita. Una vez que termino esta vuelta, voy a tejer 3 vueltas más. Una vez que tengo 4 vueltas con hilo rojo, voy a pasar el hilo de color rosado por aquí. Ahí. Subo con una cadenita y ahí mismo tejo medio punto. En el punto de lado, 2 medios puntos. Vamos 2 medios puntos en cada punto. Así. Y pierdo los hilitos de una vez también. Ahí. 2 medios puntos y ahora de este lado también. Todo el borde es con 2 medios puntos, así. Aquí 2 medios puntos y así termino todo el borde. Ya he pasado los 2 medios puntos sobre todo el borde. Ahora
tejo el último punto en espera, me voy por aquí y paso el hilo hacia atrás. Ahora vamos a unir la lengua a la boquita y con eso termino mi gorrito de ayauma o máscara. Ahí. Vamos a calcular el centro de la boquita, ahí, y listo. Paso la costura, ahí, así. Ahí. Así. Y listo. Y al otro lado solamente remato. Pierdo el hilo por aquí y eso es todo. Está lista mi máscara de Haya Uma o Diablo Uma. Ya les muestro, amigas, cómo queda puesto. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que es súper divertido y súper fácil? Miren este de aquí. Este no lo hice yo. Este hace 3 años mi hijo mayor le compró a mi otro hijo en un viaje que hicimos a las cascadas de Teguche. Este es un poquito diferente porque tiene una sola cara. Ya me despeluqué toda yo. Miren, el otro lado es así. Y precisamente este lo venden sin la otra cara porque es para los turistas, para que puedan llevar a su casa un lindo recuerdo típico de nuestro país. Si les ha gustado esta linda máscara, esta tradición y cultura de mi país y el tutorial, denle dedito arriba. Y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. Déjenme en la caja de comentarios qué tradición tienen ustedes en sus países para poder conocer más y poderles conocer a ustedes. No se desconecten, amigas, porque tengo algunas cosas que ya estoy preparando y quiero compartir con ustedes para que nos divirtamos tejiendo juntas. Ya mismo viene el Día de la Mujer y estoy preparando algo que yo sé que sí les va a gustar. Entonces, amigas, no les canso más y voy a seguir buscando muchas cosas para seguir tejiendo. Ya nos vemos. Bye.